Y por último, de manera muy breve, porque creo que... voy bien de... Qué raro. Os voy a comentar la sentencia del Tribunal, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del del Tribunal Supremo. Es una sentencia muy fácil de entender, no tiene ninguna complejidad jurídica, os lo explico con toda sencillez y lo vais a entender perfectamente. ¿Por qué se explica esta sentencia? Se explica porque es una consecuencia a efectos tributarios que parte de una prestación de seguridad social, en concreto la prestación de maternidad que paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pues bien, el caso en concreto tuvo la siguiente cronología procesal. Doña Belinda, una contribuyente que había recibido prestaciones de maternidad del INS, decidió no incluir en la base imponible de su declaración como rendimiento del trabajo esas prestaciones. Como consecuencia, la agencia tributaria le hizo una liquidación paralela con una reclamación de 361,13 euros por las diferencias que había en cuota íntegra del impuesto. Ella recurrió y el Tribunal Económico Administrativo le desestimó por silencio administrativo negativo. O sea, no se dio ni el trabajo de contestar. Pero ella, RQR, interpuso recurso contencioso administrativo contra esa decisión del Tribunal Económico Administrativo y la Sala de lo Social, la Sala del Superior de Justicia de Madrid de lo Contencioso Administrativo le dictó sentencia estimatoria, declarando que esas prestaciones eran por maternidad recibidas del INS, eran rentas exentas y que por lo tanto la liquidación paralela no procedía. La Abogacía del Estado no estaba conforme y recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, invocando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la Sala Contencioso, del Castilla-León de 15 de octubre de 2012, siendo resuelto el recurso de casación por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda del Tribunal Supremo, desestimando el recurso de la Abogacía del Estado y confirmando, por lo tanto, que estas rentas, estas prestaciones de maternidad recibidas por el INS son rentas exentas a efectos del IRPF. Ahora os explico cuál era la disquisición jurídica. Básicamente era la interpretación del entonces vigente artículo 7H del Real Decreto Legislativo 3/2004 del texto refundido de la ley del IRPF. Esta ley, en el momento de dictar sentencia, ya no estaba vigente, la ley, porque fue revocada por la ley 35/2006 del IRPF. A efectos de discusión, esta revocación o esta sustitución normativa no tiene ninguna relevancia, puesto que el artículo objeto de discusión se ha reproducido en una norma y otra. Básicamente, el apartado H del artículo 7, que es el que recoge, el artículo 7 es el que recoge las rentas exentas de base imponible. Pues bien, el apartado H, en sus párrafos tercero y cuarto, establecía lo siguiente. En el párrafo tercero decía que igualmente estarán exentas las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. Como veis, no se menciona explícitamente, literalmente, a la letra, la prestación de maternidad. Tiene que presumirse que cuando se dice prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, se está refiriendo a la maternidad, a no ser que la biología haya cambiado mucho. Pero bueno, pero no. El INS y la agencia tributaria tenían el criterio de que para la prestación de maternidad era aplicable el párrafo cuarto, que decía, también estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales. Es decir, en este último párrafo sí se menciona de manera explícita la prestación de maternidad. Entonces lo que hacían era una interpretación restrictiva, es decir, no, a la prestación de maternidad, a los efectos cobrada, percibida del INS, a los efectos de declarar si son rentas exentas o no, le es aplicable el párrafo cuarto, que es el que explícitamente se pronuncia sobre la concreta prestación de maternidad, y no el párrafo tercero, en el que no se hace una mención expresa de esa prestación. Pues bien, doña Belinda
dice que nanay, en base a, a lo que recoge la exposición de motivos de la propia ley del IRPF, que se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo. Es decir, en la exposición de motivos, la prestación de maternidad sí se determina como renta exenta de manera expresa. A esto se opone la abogacía del Estado, invocando una sentencia del Superior Justicia de Castilla y León que decía: no, estas prestaciones son rendimiento del trabajo. ¿Por qué? Porque suplen las rentas perdidas por la madre en el momento en que su contrato está suspendido por efecto del cobro de la prestación de maternidad. Es decir, la prestación de maternidad es una prestación sustitutiva de los rendimientos del trabajo durante la suspensión del contrato de trabajo. Pues bien, sentencia del Supremo. Dice que que doña Belinda tiene más razón que una santa, y dice que el párrafo tercero lo que establece es la regla general. Esto es me voy a poner un poco pedantesco, es lo que en términos jurídicos se llama una interpretación hermenéutica del derecho. Es decir, hay una regla general y las normas complementarias no pueden entrar en contradicción con la regla general. En este caso, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que el párrafo cuarto establece la regla general. Es decir, las prestaciones resultantes de nacimiento están exentas con carácter general. Y cuando en el párrafo cuarto se hace mención expresa a la prestación de maternidad pagada por comunidades autónomas y entidades locales, lo que quiere decir es que además de estar la general, la percibida por el INS, exenta, también se establece el añadido de que esa exención es extensible asimismo a aquellas prestaciones complementarias a la prestación de maternidad que recibes del INS de comunidades autónomas y de entidades locales. Lo que viene a decir al Tribunal Supremo es: ¿cómo las prestaciones que son complementarias a la ordinaria percibida por el INS están exentas y no la ordinaria? Y entonces se establece una prevalencia y dice que por supuesto que son rentas exentas, dándole la razón. Esto en Euskadi, daos cuenta que estamos hablando del IRPF de ámbito estatal, ¿qué repercusión tiene? Las haciendas vascas han hecho caso, han considerado que sí. En principio, las normas forales en los 3 territorios históricos recogen estos artículos literalmente en estas normas. Por lo tanto, en principio, en términos jurídicos, debería serles igualmente aplicable esta interpretación del Tribunal Supremo. La decisión que han tomado las haciendas vascas es que sí asumen el criterio del Tribunal Supremo. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo se articula la regularización de estas diferencias? En Vizcaya y en Guipúzcoa hay que pedirlo por medio de un impreso, no hay que aportar ningún tipo de documentación, hay que pedirlo. Ahí os pongo los links de internet para acceder a las prestaciones. Y en Álava, que son muy modernos, han decidido hacerlo de oficio. Por lo tanto, no hay que presentar ningún papel. Los impresos en Guipúzcoa y en Vizcaya son esos para que os resulten reconocibles.